ha sido una decisión en el sentido de que vos sabés y hacés tu esfuerzo y hacés todo lo que está a tu alcance. Arrancando, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien? Les traemos un nuevo episodio. Hoy tenemos un nuevo capítulo con un invitado especial. Todavía no lo han visto, ya lo van a ver. Pero este invitado especial tiene una trayectoria ardua trayectoria, tiene un camino ya recorrido. Mi invitado especial de hoy se llama Benjamín Cortés o Juan Pablo Benjamín Cortés, nombre completo. Y actualmente podemos decir que un software developer sería, o cómo lo definirías vos, Benja. En inglés sería software engineer, pero es básicamente un Engineer. programador. Bien, un programador, si lo queremos traducir para la gente que no maneja el idioma y que no maneja la jerga de programación, porque yo mismo que estoy un poco metido, estoy como perdido. Pero bueno, además de ser programador, que actualmente está en una empresa muy mundialmente conocida, también ha tenido todo su recorrido, ha tenido varios viajes y bueno, hoy, como ya saben, en este podcast vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de la vida recorrida, vamos a hablar un poco de todo lo que ha ido pasando alrededor de este camino profesional que cada uno va siguiendo y bueno, basándonos en el hecho de que todos tenemos algo para contar. Y bueno, es simplemente eso, vamos a tener una charla amena, tranquila y que sea lo que sea. Ahora sí, ¿cómo estás, Benja? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Renzo? ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Un gusto estar acá para poder compartir un poco de esta experiencia y un poco de Sí. este camino. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a charlar un rato. No, gracias a vos. Y te voy avisando de antemano que esto va a ser lo más informal posible, así que no te preocupes, con la formalidad de acá hablamos de cagada todo el tiempo, Bien, nos bien, bien. mandamos cagada todo el tiempo y es propio de nosotros mandarnos tonteras, así que sea lo más natural posible. Totalmente, totalmente. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has hecho la última semana? ¿Tenías algún viajecito, alguna salida? He visto ahí que has tenido un reencuentro bastante interesante importante en tu camino últimamente, ¿o no? Sí, en esta semana, después de un tiempo para mí bastante largo, eh, estoy muy contento porque tengo la posibilidad de estar nuevamente conviviendo con mi pareja, con mi novia, con Eleonora, con Ele. Sí. Así que sí, eso es un suceso muy grande y la verdad es como que muchas cosas se acomodan de nuevo cuando empieza esta convivencia y todo eso, pero muy feliz, la verdad que muy contento. Bien, bien ahí, bien ahí. Sí, un saludo para él, ya si está por ahí dando vuelta, capaz que está por ahí cerquita. Te Le mando un mandamos un saludo. saludo. Le mandamos un saludo y si no, cuando esté viendo el video también. Pero sí, he visto ahí el reencuentro también por videos, todo. Hablando de viajes y un poco de estos reencuentros y ida y vuelta, quería preguntarte cómo, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que has venido a este podcast? Además de que por ahí ya algo te he comentado, pero para la gente, ¿por qué crees que has venido? Yo creo fundamentalmente que este tipo de cosas, de experiencia y este espacio que vos estás brindando es súper importante porque personalmente yo lo que me llevo de muchas personas, ya sea profesionalmente hablando, ya sea de cualquier tipo de relación, de una amistad o propio de la familia, creo que una de las cosas más importantes y más útiles que existen es la experiencia de Sí, otra persona, por ejemplo, que la comparte y uno dice, ah, mira, en estas situaciones, estas cosas pueden funcionar, estas pueden que no, entonces uno se lleva más que nada ideas, ¿no? Porque de ahí sí, uno decide qué es lo que hace y qué es lo que no, pero fundamentalmente eso, yo creo que compartir experiencias y compartir caminos, justamente, sí, es una manera de motivar a la gente, es una manera de, por ahí me sale esta frase de intentar hacer que la gente abra los ojos, sí, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se pueden lograr, mucha de la gente que pasa por este podcast normalmente comparte eso, sinceramente, que en algún punto tuvieron un objetivo e hicieron todo un camino justamente claro. para lograrlo. Entonces, compartir esa experiencia para mí es una de las cosas más útiles que existe, sea cual sea el ámbito, y creo que por eso hoy estamos
compartiendo, justamente. Bien ahí. Bien, muchas gracias de nuevo. Y hablando de esta experiencia, me gustaría remontarme un poco a los inicios, que quizá en otra oportunidad por ahí lo fuimos charlando, pero para que la gente, el público se renueva, como dice Mirta Legrand, entonces se va renovando el público, entonces está bueno que te conozcan un poquito y conozcan de dónde han empezado. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido esa etapa de adolescencia, más allá de lo profesional y de que has estado estudiando en el colegio o dónde has estado, cómo ha sido por ahí el entorno familiar a la hora de decidir qué es lo que querías hacer, por qué querías a tal colegio, etcétera. Entonces, si querés contarme un poco de eso, y bueno, de ahí vamos charlando, tranqui. Está bueno, está bueno. Está bueno también volver a ese tipo de recuerdos y esas cosas que por ahí uno las tiene marcadas y esa nostalgia está bueno Sí. como sentirla de nuevo. Es muy interesante porque yo me acuerdo todavía, yo iba al colegio Tulio en la primaria y Tulio García Fernández en Tucumán. Sí. Y me acuerdo de haber hablado con mi papá, de haber tenido como una charla propiamente dicha con mi papá en la Ajá. casa de mi abuelo, cuando todavía estaba vivo, Sí. donde mi papá me ha planteado y me ha dicho, che, Benjamín, ¿qué querés hacer, digamos, en este punto? Ya estaba en sexto grado, tenés que pasar la secundaria. Tenía ¿Qué te 11 años. interesa? Tenía 11 años y a los 11 años ya hay que tomar decisiones. O sea, Claro. ¿por qué hay que correr tan rápido? Yo no sabía ni gatear todavía, ya estaba trotando y haciendo un maratón, pero Claro. sí, son preguntas de decisión importantes. Sí. Y él me preguntaba, me planteaba y me decía, che, ¿qué querés hacer? O sea, ¿te interesa seguir un camino un poco más relacionado a la parte técnica, un poco más relacionado a lo que es la parte de ciencia exacta, podríamos decir, o querés Claro. seguir en otro tipo de estudios, ya sea una parte más humanística, Arte, economía, otra cosa, música. arte, ponerle música, lo que sea. Sí. Me había planteado eso y yo le decía de que a mí sí me interesaba, me considero una persona curiosa y me interesaba la parte técnica para aprender algunas habilidades que pueden llegar a servir en el futuro. Claro. Y es por eso que a ese punto, con 11 años, siendo un bebé prácticamente recién salido de la cuna, ya Sí. tomaba una de las decisiones más importantes de la vida, que ha sido, bueno, Era esta, elegir de el ir a un secundario. colegio técnico. Sí. Claro. ¿Y por qué? Vos eras, además, bueno, vos decías esto de curioso, pero vos eras de lo que desarmaba los juguetes, desarmaba las cosas y la volvía a armar, o no la armaba y la dejaba rota, o cómo hacía vos ahí en esa etapa. Voy más por la opción 2 verdaderamente. Yo soy el que rompía las cosas y la dejaba ahí. O sea, Claro. porque tengo un nivel de acidez que no se puede creer. Si no, pregúntale a mi primo. Era tal Sí. el punto que cuando yo iba a la casa de mi primo, muchas veces él guardaba todos sus juguetes, lo guardaba bien guardado porque iba yo, ¿me entendés? Porque Claro. seguro que si pasaba por los juguetes, algo quedaba roto. Entonces, Claro. no, era más lo que rompía que lo que hacía, pero por ahí, para Sí. ciertos temas, era como que tenía la cabeza como para preguntar cosas, aunque sea. O sea, no De te digo una. que volví a armar las cosas, pero la curiosidad de saber cómo funcionaban, ponele, estaba. Sí. Y tu viejo también era del Tulio, ¿no? Él fue al Tulio, no sé si en la primaria, en la secundaria creo que fue también. Yo me acuerdo porque mi viejo me contaba, bueno, tenemos un poco eso de que han compartido, no el curso, pero sí han compartido años, y me acuerdo una vez me contaron, me contaba mi papá, esto de que una vez volviendo, caminando por frente del cementerio, habían visto una persona y han encontrado una persona que estaba, Jasper, y como Fiambre. que, sí, lamentablemente, pero es como que también era el suceso y que había salido en las noticias y 4 chicos de tal lado han encontrado esto y aquello. Entonces era como loco porque antes, hoy nos ponemos a pensar cómo sería el mundo sin los celulares, que nosotros tenemos un poco esa característica de que lo hemos vivido al cambio, Sí. que al menos ahora me acuerdo de que nosotros recién cuando estábamos empezando el secundario, recién más o menos se empezaba a ver los celulares y qué sé yo. ¿Cómo Sí. ha sido por ahí tu relación con la tecnología en ese proceso? Bien. Yo me acuerdo que para mis 12 años, cuando cumplí 12 años, recién me Sí, regalaron mi primer celular y como dijiste, sí, para esa época era, o sea, era puro mensaje de texto. No sí, existía WhatsApp, recién estaba comenzando a introducirse WhatsApp, pero ni siquiera había planes de internet, porque claro, los celulares no usaban internet, o sea, lo normal era no usar internet.
Entonces primero era esto de tener que como chatear, pero mandando mensajes de texto. Antes, ¿te acuerdas cuando estaban esos de los packs de mensaje? Listo, 500 Sí, SMS por 10 pesos, que era como un sueldo de sí, una persona más o menos. Y estaba en esa de comprar claro. packs de SMS para poder hablar con alguien o minutos para poder hacer llamadas. Era otra ¿Y cosa totalmente distinta. cuál ha sido tu primer teléfono? El Sony Ericsson W520 era el que tiene Sí. como la flechita y el parlante en el medio. Claro, que se levanta. Ah, ya. No, Tenía un bueno, parlantecito en el medio. claro. Ese Era que un tenía un alto colorcito tubo. naranja, no sé qué. Del No. costado, cuando vos lo levantabas, tenía luz en los costados y en el medio un parlantecito. Ah, la Y miércoles. No, estaba no. hecho para música. Yo me Era el primer acuerdo. celular que tenía eso que era como, no sé cómo se llamaba, Shake, no sé qué, que si vos agarrabas el teléfono, lo hacía así, cambiaba de canción. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Shazam, no sé qué, algo así era. Era Eso, un cambio. Sí, y me acuerdo que antes nosotros era llamar por teléfono a la casa y preguntar, che, a ¿está la, Benja? a la casa. Claro, de casa a casa, che, ¿está Benja? ¿Qué han hecho ayer en la escuela? Y era como muy loco cómo ha sido este cambio. Ahora, decía esto de, bueno, ha entrado en colegio técnico y más allá de que eras curioso y te gustaba por ahí un coso, ¿cómo ha sido la etapa esa de algo que no te esperaba o sí, en el tema de lo técnico en el colegio, en el MASA en este caso, ya sea con el tema de soldadura, los primeros años que hacías carpintería, si te gustaba, si no, si ya sabías que no te gustaba eso, pero lo hacía igual? ¿Cómo ha sido Bien, bien. eso? Sí, con respecto a los talleres y todas las partes técnicas que hemos hecho en el colegio, la primera experiencia no ha sido de lo más divertido para mí, la verdad. Todo lo que es el taller de soldadura, lo que es el taller de carpintería, de Sí. taller de ajuste también. Tenía que ir con la caja de herramientas por el colectivo. No, aparte de que eso era un bardo, digamos, de llevar toda la herramienta y volver, qué sé yo, o sea, llevando todo eso era un bardo, es que soy malísimo con la mano. Soy un desastre, no puedo, no puedo. O sea, si algo tiene que ser como creado con mi mano, paréntesis, siempre que no sea código, el Claro. resto no sirvo, no sirvo. Bien. Por ejemplo, la, ¿La en pala? uno de los talleres, claro, la pala, por ejemplo, vos en ese taller vos no es que le pagaba el profesor, o sea, ponía una plata y te daban todas las herramientas para armar una Todos los pala. materiales. Yo he tenido todos los materiales. Yo he tenido que pagar por segunda vez porque la primera la había hecho para la mierda. O sea, un asco. No sabía eso. Era una vergüenza. Y me acuerdo haberlo llamado a mi papá y haberle dicho así como el meme de Dexter que decía, te fallé, no sé qué, así, Sí. todo mal, llorando porque, digo, somos 90 alumnos y yo soy el único boludo que está pagando por segunda vez para hacer una segunda pala porque la he hecho mal. O sea, Sí. soy desastre, soy malísimo, soy un asco. Bueno, ahora, si tuvieras que aprender algo de ese suceso, ¿qué puedes decir que has aprendido? Lo más importante, yo creo que sería el hecho de saber que siempre se puede intentar de nuevo, que eso es Ujú. buenísimo. Y también el hecho como de perder ese miedo, de decir, ¿sabes qué? O sea, verdaderamente quiero volver a empezar. Porque ha sido como un planteo mío, no ha sido que el profesor ha venido y me ha Sí. dicho, che, Cortés, usted da vergüenza, vamos de nuevo. No, 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 no ha No pasado me eso. falta, digamos. Era lo único que faltaba, pero no, yo Hoy si te mismo dijeran eso, lo tenés que denunciar, digamos. hoy ¿cómo se llama? Son muy frágiles los adolescentes, pero antes era Sí, distinto. claro, antes era Eh, distinto. antes era distinto. Pero sí, no, o sea, era yo mismo esa decisión de decir, che, esto no da para más, esto más que una Claro. pala parece una desgracia, entonces vamos de nuevo. ¿Y Se por qué puede volver. seguías si no te gustaba? Todo el primer año no te gustaba. ¿Por qué seguía en el MASA? Porque había algo que sí me llamaba, que era la parte, o sea, la especialización de electrónica, porque Ajá. nosotros en el colegio y en el MASA teníamos como especializaciones de mecánica y electrónica, Sí, y yo sabía que en la electrónica como que no tenía que usar tanto mis manos, o sea, hay cositas para hacer, pero hay muchas más cosas que se hacen en computadora. Entonces, digo que ya claro, estaba más libre, aprendí otras cosas, encima eh, también tiene su parte de lógica, te enseñan un poco de lógica para cómo sí, estructurar la cabeza, entonces eso me daba pie para la programación. Si bien en ese
momento exacto no sabía que me iba a dedicar a eso, sabía como que tenía un perfil orientado a algo que me podía servir, ¿se entiende? Claro. Y no usaba tanto mis manos, eso era lo más importante de todo, Solo para el teclado. solo para el teclado. Y Claro. los circuitos electrónicos lo hacía vos, así que está bien. De verdad, me acuerdo. Me acuerdo que Eso nos es cierto. hemos juntado. No me acuerdo si ha sido uno de los últimos proyectos que ha sido para presentar para sexto año, que también habíamos hecho juntos, ¿no? ¿O no? Y que hemos Sí, no era lo de flayado de que... lavarropa. Sí, también, lo del lavarropa era uno. Y después me acuerdo que lo del llavero, ¿te acordás? Ah, lo de la impresora 3D, sí, 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 sí. Claro, que habíamos hecho un llavero, supuestamente era un llavero para que no pierda la llave, entonces era por radiofrecuencia y nosotros hemos hecho los diseños, la impresión para que sea una placa chiquitita, todo. La cosa que nunca salió bien, no sé por qué los micros no andaban bien y qué sé yo. Y teníamos que llegar a la hora de la presentación y caemos con todo medio desarmado así, y lo mostramos al Sí. profesor y le decimos, no, disculpe, profe, no hemos llegado a terminar de armar el último prototipo porque todo lo otro ya lo hemos vendido, decíamos así. Sí. Habíamos dicho que ya habíamos vendido como 5 o 6 y que esto lo empezamos a armar el lunes, no lo habíamos llegado a terminar. Y no sé qué, bueno, ahí obviamente se recontra dado cuenta que lo hemos mentido en la cara y nos ha puesto un 6 y dice, Una bueno, por lo dibujada menos mal. por el esfuerzo de mentir, toma un 6. Sí. Pero Tal sí, cual. era como que éramos bien chanta en ese sentido. Y había muchas cosas que no te salían, digamos. Bien. Sí. Y ahora, seguía avanzando. ¿Y cuándo te has dado cuenta que quería lo de programación? Más allá que sabías más o menos el tema del perfil, ¿cuándo te has dado cuenta que te gustaba esto? Puntualmente en un taller que tuvimos en quinto año, bueno, en realidad antes, en un taller que tuvimos en cuarto año, programábamos memoria, que con las memorias vos podés hacer funcionar estas pantallitas LED donde vos haces, armas letras, Las armas matrices. números, o si no, matrices, o si no, display de 8 Sí, el dígitos. segmento. 7, bueno, ya ni sé ni cuánto era. Bueno, display de Sí, 7 sí, segmentos. sí, el segmento y tiene el punto, por eso eran 8. Ah, viste, yo todo, y algo sé, algo aprendí. Y, jodía mucho con eso, digamos, o Sí, sea, me armaba una plaquetita simple para poder hacer funcionar los display y después escribiendo 0 y 1 dentro de un programita, hacía que en el claro. display, bueno, armaba una letra, armaba un número, hacía que una secuencia de cosas, qué sé yo, y Sí. era alto bardo. Yo me emocionaba y la gente veía qué es lo que estaba haciendo y decía 01, 01, 00, 00, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ni No yo entendías sabía qué pasaba. nada. Sí. No, nada, Era- nada. Pero y yo encima estaba estaba, toda la mañana ahí copado, decía, no, no, pero es que esto tiene sentido. Y vos, en el medio del código, porque es muy loco esto, y lo vamos a ver un poco más tarde, esto de la capacidad de concentración que tenemos en algunas cosas, y que si vos entras, es como que en ese tipo de programación no había forma de comentar qué es lo que estaba haciendo. O al menos claro, yo no me acuerdo que haya, y era agarrar el cuaderno, empecé a escribir y hace 0, 1, 0, 1. Bueno, esto es la L, sí, esta es la O. tal cual. Y era muy loco. Bien, seguí contando, perdón. Em, entonces, nada, después de ese taller o sea, había sido muy divertido, difícil pero divertido, y en el siguiente año habíamos tenido un taller para programar microcontroladores. Eso ya no era tan bajo nivel, no era tan 0, 0 y 1, 0 y 1, Sí. sino de que ya podías usar como pequeñas palabritas, había como un cierto lenguaje, si se quiere decir así, de programación, para programar microcontroladores específicamente. Y ahí se tornaba un poquito más divertido porque podía hacer como, ya era un poco más de código, ya podía hacer que tu código ejecute acá abajo, vaya hacia arriba, vuelva y Claro. hacer un par de cosas más. Y ahí es donde pasaba esto que vos acabas de comentar, que eso me parece que era como una señal bastante clara de que nosotros teníamos taller 2 veces a la semana y teníamos 4 horas seguidas con 2 recreos en el medio. O sea, en el medio Sí. había un recreo de 15 minutos y otro recreo de 10 minutos. Y yo me acuerdo que yo entraba al taller y me largaba a programar. O sea, a las 2 de la tarde entraba, programaba, Sí. programaba, programaba. Y en un momento, o sea, yo me metía en eso, como vos decís, así, el nivel de concentración era tal que se me pasaban las horas y cuando me daba cuenta, el profesor me estaba diciendo, Cortés, ya, vamos a la casa, o sea, ya son las 6:15, Sí. ya está, amigo, cortemos, ya está. Claro. Y yo decía así como, che, ¿el recreo?
No, ya pasó el recreo, ya pasó todo. O sea, ya. Ya te Andate a la perdí todo, casa. papi. Anda a la casa. Sí, andate de una Ya me vez quiero y yo ya también. está. Claro, ¿entendés? Y era así como que ahí te dabas cuenta de que eso, como que te apasionaba, te agarraba, te envolvía, es como que vos estabas ahí programando y yo lo quiero resolver, ya está, no sé ni qué Claro. estoy haciendo, pero quiero terminar lo que estoy haciendo ¿Y y qué te seguí, pasaba seguí, seguí. cuando no encontrabas una solución? Porque a veces eran problemas muy tontos, pero vos decías, no, no puede ser, no están dando. ¿Por qué? ¿Por qué no anda? ¿Qué hacía vos en ese caso? Eh, es un detalle bien gracioso, ¿por qué? Porque vos siempre, hasta inclusive con la electrónica, vos podés programar algo y después lo vas y lo probás. Porque la programación se trata de eso en realidad. Escribí algo y lo probás. Escribí algo y lo probás. Inclusive con la electrónica funciona igual. Entonces, eh, siempre comento esto de que la electrónica en sí no me gusta y tengo un ejemplo puntual de por qué y va justamente a eso. Resulta que uno de los días es el que vengo y me centro en resolver algo. Estaba programando en el microcontrolador este. Sí, eh, yo había escrito mi código, una rutina que hacía esto, que lo otro, no sé qué. Yo estaba 100% seguro de que funcionaba, seguro, sí, pero lo tenía que probar después, digamos. Y voy, cuando pruebo el microcontrolador, el profesor tenía una plaquetita y una cosita armada, un proyectito armado donde vos lo podés probar. sí. Entonces iba a poner el mío y como que, no, esto no es lo que tenía que hacer. Voy a la compu, veo de nuevo, no sé, meto un cambio acá, pruebo, no, 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 así no funciona. Voy a la compu de nuevo, meto otro cambio así, lo pruebo de nuevo, no, esto no funciona. Y yo digo, pero te juro que esto funciona, no puede ser que no funcione, yo estoy seguro. Y después de mucho cambio y volver a probar, y llega un punto en el que he hecho un ciclo así y agrego cosas y después empiezo a borrar cosas y después vuelvo al mismo estado donde estaba al principio. Y Sí. digo, esto anda, no puede ser que no funcione. Y cuando voy la última vez y pruebo, conecto el microcontrolador y no funcionaba. Y viene el profesor y me dice, Cortés, ¿qué está haciendo? Le digo, no, estoy haciendo esto. Y me dice, ¿pero qué querés hacer? No, que se apague, que la secuencia, no sé qué. Me dice, a ver, Sí. no, me dice, este cable que está acá, sácalo, me dice, va acá arriba. Y lo conecto. Saca un cable y lo conecta en otra parte. Lo prende, todo funcionaba de maravilla. Todo funcionaba perfecto. Todo hacía exactamente lo que yo quería que haga. Claro. Pero el circuitito ese, el cable este que estaba acá, no iba acá abajo. Y ahí yo dije, esto no es lo mío. Esto de la electrónica, yo no tengo que nada que ver acá. Yo no Claro. existo para esto. No es lo mío. Pero nada, ahí me daba cuenta de que la programación es lo que me gusta. Sí. Y como vos decís, en esos casos, ¿qué es lo que hago? Literalmente es probar. Y probar de nuevo. Esa facilidad que tiene de la programación de escribir algo y probarlo, Mm. es como se elabora. Y a día de hoy, donde estoy hoy, se elabora de la misma manera. Vos Claro. escribir y probar. Escribir y Escribí, probar. probá. ¿Ha salido? No. Escribir y probar y así. Y sí. Me acuerdo, una vez hicimos un proyecto junto, que era el del cubo LED, ¿te acordás? Sí. Que habíamos El armado, bueno, obviamente, vos te habías encargado de la parte de programación y yo me había encargado, supuestamente, la parte de electrónica y de que tenía que armar todo el sistema, la configuración de las placas y todo. Y me acuerdo que también habíamos tenido problema con eso porque no se conectaba por Bluetooth o la aplicación y no sé, ¿vos te acordás algo del proyecto? O bueno, así como para contarlo así nomás y si no pasamos. Pero ¿te acordás algo del eh, proyecto o no? ¿O cuál ha sido lo más difícil por ahí? ¿Qué dificultad han encontrado? Yo me acuerdo de ese proyecto que era un cubo como de 9x9, una cosa así, y la parte de la que yo me había encargado era más que nada una conexión con una especie de aplicación. ¿Por qué? Porque ya existían como librerías que manejen el cubo. Nosotros no nos hemos puesto a hacer así como en específico Claro, rutinas que hagan cosas en el cubo, sino que había cosas como que ya venían prehechas, predefinidas, y nosotros lo que queríamos hacer era manejar ese cubo por el celular. claro, porque era Entonces, ahí para mostrarlo en una de las escenografías de la semana. de la semana y eso, entonces queríamos utilizar App Inventor, creo que era, Sí, para armar Inventor una Tutorial. aplicación chiquitita que se conecte por Bluetooth y todo eso, y pasaba como que, bueno, esto de App Inventor no te hacía la app de Android tal cual estaba, y había un par de configuraciones en el medio y ese tipo de cosas, y Claro. creo que no me acuerdo en específico cuál era el problema, pero de alguna manera lo hemos podido como sortear y bueno.
lo hemos podido hacer al final. Ha salido, ha salido. Ha salido. Bien. Y ahora, avanzando un poquito más, y para no hacerla muy larga, era esto de, pasamos el tema de secundario. Cuando llegás a la universidad, vos ya sabías un poco el tema de programación, y decías, bueno, la electrónica no es lo mío, los proyectos ahí que no te gustaban, la parte mecánica tampoco, porque rompía las cosas. Y ¿cómo ha sido el elegir la carrera? ¿Ha habido alguna guía o has sido vos solo o con algún amigo? ¿Cómo ha sido el tema? Es una muy buena pregunta y es muy interesante porque yo llegando ya a diciembre del 2016, que ha sido nuestro último año, yo ya estaba inscripto en la facultad y en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Ya estaba inscripto el cursillo creo que era en febrero, pero en diciembre yo ya estaba inscrito, ya había pagado, ya tenía los cuadernillos, ya tenía todo, digamos. Pero una profesora que es de una carrera que se llama programador universitario y también de la carrera licenciatura en informática, me había dicho que hagamos una reunión con ella y con otro profesor, porque querían charlar conmigo y comentarme un poco de lo que es la carrera de licenciatura en informática, más que nada. Sí. Y cuando me había reunido con esta profesora, me han dicho, bueno, nada, simplemente queríamos que sepa cuál es la propuesta de esta carrera, mira cómo nosotros tenemos un perfil orientado 100% a la programación, mira en primer año ya está haciendo páginas web, está haciendo esto, lo otro, Claro. Vemos este también, más o menos el programa de la carrera es esto, qué sé yo, y era más que nada solo modo informativo, obviamente siempre de alguna manera vendiendo la carrera, pero a modo informativo, es simplemente como decirte, che, si no has averiguado mucho de esto, te quiero contar de qué se trata. Básicamente, Claro. eso es lo que ¿Y cómo intentaban has los llegado profes. a esa profesora? Cuando yo estaba en el último año de la secundaria, me había metido full en esto de la programación, había descubierto que existen las Olimpiadas de Informática Argentina, así como están las Olimpiadas de Matemática, existen las Mira. Olimpiadas de Informática, Sí. y está súper interesante porque son problemas de lógica que uno tiene que resolver como con código. Sí. Yo había descubierto eso en un último año y me había puesto como a practicar, a ver qué onda, y he participado de eso, y me fui a Córdoba a participar de la Olimpiada. Detalle no menor de que fue toda una experiencia frustrada, súper gratificante, pero frustrada total porque de las 52 personas que participamos en el nivel en el que yo estaba, yo salí en el puesto 51. O sea, no es que me haya ido bien, no es que ya la recontra descosía, Claro. no, para nada. Pero yo iba por la diversión, así que me divirtí un montón, digamos. He Sí. viajado gratis a Córdoba, he De conocido bueno. Córdoba, lo pasó de 10, o sea, Y todo eso recontra era bueno. por tiempo, ¿no? Claro, o sea, vos tenías para 3 ejercicios y tenías 4 horas para resolver los 3 en el orden que Claro. vos quieras. Que era en alguno de los 3 lenguajes de programación que estaba permitido, pero todo uno solo. O sea, vos tenés que poner cabeza y agarrar el lápiz y papel, fijarte, ver qué onda, hacer Sí. un código, escribirlo y después lo mandás a un sistema que te valida si tu código da la respuesta correcta, digamos. Claro. Pero es todo como solo, digamos. Y la profesora esta, de la carrera de licenciatura en informática, la profe Marchetti, es quien manejaba todo esto que se llaman actividades de extensión. O sea, nacen a Sí. partir de la universidad, de la UNT, pero es como que son temas aparte, digamos. Claro. Como ella está encargada de eso, bueno, yo la pude conocer, pude viajar a Córdoba, y después al final del año hicimos nuestra reunión, porque ella me quería comentar de qué se trata la carrera, básicamente. De bueno. Y bien. Y ahora, ha elegido esta carrera. Bueno, después de que te han hecho la charla esta, más o menos te han hecho un lavado de cerebro, digamos, nada, mentira, pero como que te han vendido bien la carrera y me has dicho, bueno, sí, esto es lo que más me gusta. ¿Y empezó solo directamente eso? ¿O era con alguien más? ¿O bueno, por qué? Bueno, eso. Sí, sí. En ese punto, por suerte, yo había invitado a 2 compañeros más del colegio, uno de mis mejores amigos que es Nico Burgo, a que se sumen también a esta conversación con los profes para escuchar de la carrera, a ver si los convencía, y a Nico Burgo sí, también lo convenció, entonces los dos arrancamos estudiando la carrera juntos y fuimos compañeros por prácticamente todos los años y casi todas las materias, así que Claro. hicimos juntos la carrera
Eso también estuvo buenísimo y fue algo que ayudó un montón, la verdad. Así que sí, Claro, comencé tener con un Curve. compincher. Sí. Bien. Y ahora, sigamos avanzando y arrancaba con esto de la programación. ¿Desde el principio te gustó la carrera o había algo que no te ha gustado? ¿Había cosas que no te han gustado de la carrera? Ahora, si la tuviera que calificar una vez ya pasada, ya recibido, porque bueno, sí, gente está recibido, no como otros, pero sí. ¿Qué es lo que puedes decir Eh, no me ha gustado o si te gustó todo? yo podría decir de que sí me gustó todo, pero el tema de las ciencias básicas, digamos, el tema de cálculo 1, cálculo 2, álgebra 1, cálculo 2, perdón, álgebra 2, es como que sí son necesarios, sí te dan herramientas, o sea, más allá de saberte fórmula, es como una forma de resolver problemas que te dan esas materias, que está bastante bueno, porque en definitiva te forma la cabeza para saber cuáles son las herramientas que tenés, o sea, cuál es la información con la que contás, cuáles son las herramientas que tenés para hacer algo con eso y cuál es Sí, la salida que vos esperás. Entonces te dan una metodología de resolución de problemas. Eso creo que está claro, muy bueno de esa materia. Pero, la parte que no me va es cuando te quieren evaluar cosas que son 100% de memoria. Esa claro, parte es la que nunca entendí. O sea, no tiene existe una sentido. fórmula y yo la uso. ¿Para qué cree que te cuente cómo se ha descubierto esa fórmula? O sea, hermano, ya está, alguien ya ha La hecho ese trabajo. definición, Ya existe la compu, existe la calculadora, ya está. O sea, 2 por 2 es 4, usemos la multiplicación, ya existe. No sé por qué 2 claro, por 2 es 4, capaz, pero ya lo usemos, ya está. Esa es la parte que por ahí no sé, me parece que en mi ámbito, perdón, en nuestro ámbito, o sea, en la programación y todo eso, como que, sabete, la demostración de cómo se reduce en matrices por filo, sí, por columna, qué sé yo, ya ni me acuerdo cómo se hace, pero nunca entendí como el porqué de el nivel de exigencia, de que no solo quede en memoria, sino que tiene que ser perfecto. claro. Obviamente, porque la matemática es perfecta, eso sí lo sé, pero no entiendo el objetivo final, digamos, esa parte fue Bueno, la pero que acá, no... acá yo creo que, y haciendo acotación a lo que decía, yo creo que ellos buscaban que nosotros tengamos memoria perfecta. Eh, en el caso de ingeniería, vos estabas en licenciatura en informática, que sí veían, pero llegaban tipo hasta álgebra 2, no sé si tenían primer año y creo que ya después ya no, o hasta cálculo 3 Claro, tenían, y de ahí cálculo chau. 3. Bueno, nosotros teníamos hasta cálculo 5, pero la diferencia es que a medida que iba creciendo esa matemática, sí coincido como en que creo que hay matemática de más, podríamos decirlo, o cosas que están como explicadas, se explican una vez acá y otra vez acá, al pedo, lo podés explicar una sola vez y seguir, pero a veces es reintentar y reintentar, pero a medida que va avanzando, al menos en ingeniería, las matemáticas se van haciendo muy parecidas a lo que usás para hacer los cálculos de señales, para hacer, y entonces, dependiendo Claro. el área en la que te va encarando, es el tipo de matemática que usás, y no sé, transformar en Laplace, Fourier, todo eso se utiliza para hacer cálculo de señales hoy en día y que hoy no lo haces físicamente, no lo haces vos al cálculo, A mano. lo pones en una computadora, pones los datos que necesitas, qué es lo que querés y lo obtenés. No perdes tiempo en Claro. eso, pero a veces, siendo en nuestro caso un ingeniero, licenciado, tenés que conocer el por qué pasa eso. Incluso esa es la diferencia. Yo creo que si tuviera que definir la facultad en una diferencia en relación, por ejemplo, en nuestro caso, como salió técnico electrónico, si tuviera que definir ingeniería electrónica de técnico electrónico, podría decir que la diferencia es que como ingeniero vos sabés por qué pasa eso por detrás. O sea, ¿por qué vos reparás eso? Como técnico vos venís y reparás esto, chao. Ahora, como ingeniero vos tenés que saber por qué es que has reparado eso, porque eso funciona así y esto acá, y como que acomoda las piezas, y eso te deja y te abre a resolver otro tipo de problemas más allá de lo matemático. Y hablando de problemas a resolver, quería preguntarte, ¿cuál ha sido por ahí el problema más difícil que has tenido que resolver? Y después vamos a ir hablando un poco de las decisiones, pero más que nada, un problema en específico, no sé, ya sea de una competencia o mismo en la facultad, que algún proyecto que tenía.
Bien, un problema. Pasar la materia de cálculo 3. Cálculo 3 ha sido mi mayor problema de toda la carrera, que la he cursado 4 veces, Sí, la he rendido 5 veces. Eso me costó un montón, me costó una barbaridad. bien. Pero sí, sería un buen ejemplo, Ahora, esa materia puntualmente. ahora, veníamos hablando bastante de lo profesional y al principio yo quería hacer hincapié en de que la idea es que nos enfoquemos un poco más en los alrededores de ese camino profesional. Y esto me permite a preguntarte, ¿cómo ha sido la programación y todo ese camino? Pero en realidad, tu entorno familiar en ese momento, en la facultad, ¿cómo eras vos en tu casa cuando estabas en la facultad? ¿Estabas mucho tiempo en la casa o estabas mucho más tiempo en la facultad? ¿No hacías nada en la casa? ¿Cómo eras vos con tu familia? ¿Cómo era la relación con ellos? Para ese entonces, bueno, antes de que comience la pandemia, nosotros sí en la carrera teníamos muchas clases por la tarde, la mayoría de las materias son por la tarde. Entonces, como que la tarde sí la ocupaba para ir a la facultad y la mañana la ocupaba para dormir. No era que me levantaba temprano ni nada parecido, tampoco hacía ejercicio ni nada. Entonces, nada, durante la semana era un poco eso y después el fin de semana era como más estar con la familia y ese tipo de cosas, pero lo cierto es que fuera de las clases es como que no hacíamos mucho, todo bien. Claro. Se había que Y hacer un trabajo práctico, bueno, se hacen de a dos y todo bien. bueno, lo hace otro y ya lo terminamos. No, 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 hay que poner nombre. Y escuchá, ¿y algún grupo, alguna actividad extra tenía además de la facultad? Sí, eso sí, a eso sí le dedicaba más tiempo que a la propia facultad misma, porque después de esta experiencia de la Olimpiada, cuando estaba en la secundaria, yo entré a la universidad, obviamente ya no podía participar de la Olimpiada porque ya no está en la secundaria, Claro. pero había descubierto de que existen competencias de preparación a nivel universitario. Ujú. Entonces, gracias también con la ayuda de estos profes, de la profe Marchetti, el profe Jorge Namur también, tipazo, un Le ídolo. mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, colega ahora, profe. Bien ahí. Este, eh, pasaba de que yo quería buscar de que esto de la programación competitiva, se llama la disciplina esta que yo practicaba, se haga un Sí, poco más conocida dentro de la facultad, que haya más gente, que podamos hacer cosas en grupo, definir cosas en grupo, sí, estudiar, practicar todo en grupo. Entonces el profe Jorge siempre me dio una mano ahí para lo que sea que necesitemos, ya sean espacios para utilizar o qué sé yo. Con él empezamos este de que se llamaba el Grupo de Programación Competitiva sí, de la facultad, de la Universidad Nacional de Tucumán, digamos. claro. Y bueno, la programación competitiva, yo tengo entendido que te llevó también a hacer un viaje a Europa, ¿o no? ¿O a través de ahí que ha llegado la oportunidad? ¿O cómo ha sido ese camino hacia llegar a Europa a través de la programación? Yo creo que mucho tiene que ver esto de la proactividad, justamente, o sea, el hecho de querer armar un grupo de estudio para hacer una actividad distinta es algo que, vamos a decir, llama la atención, digamos. No Sí, es que sobresalís en el sentido de ese, simplemente que hay una proactividad, no es que sea bueno, porque yo era malísimo, pero tenía las ganas y lo hacía. claro. Entonces, al participar de este grupo de programación competitiva, también tenías relación con otros profesores, te cruzabas por ahí, qué sé yo, con profes de otras materias, y Sí, había llegado a tratar con la profe Gachi Molina, saludo para la profe. Ella saludos. es la directora de un grupo de investigación que tenemos en la facultad, que es el Laboratorio de Computación Sí, Científica. Entonces, desde el Laboratorio de Computación Científica, la profe había hecho una publicación en el grupo de la carrera diciendo de que había una oportunidad para hacer una pasantía en un centro de investigación en Barcelona. sí, Y yo cuando había leído y había visto sobre eso, lo leí, le dije, o sea, me dije a mí mismo, yo quiero hacer eso, quiero ir sí o sí. Entonces un día fui, le golpeé la puerta de la oficina a la profe Gachi y le dije, profe, no sé qué hay que hacer, no tengo idea, pero yo quiero ir. ¿Qué claro, podemos hacer juntos? Y me dice, bueno, Benjamín, está bien, pero va a tener que elaborar, me dice. Porque obviamente nos ayudamos entre los dos. La idea es que si vos te vas a un centro de investigación,
estaría bueno que vos seas parte de un grupo de investigación para estar en contexto. Sí. Entonces, de esa manera yo ingresaba también al laboratorio de computación científica para laburar con la Claro. profe y con este grupo que hacen cosas bastante interesantes. De hecho, de ahí salió mi tesis, pero Mira. así comenzaba. Entonces, con la ayuda de la profe, después de ver cómo es el proceso para obtener esta pasantía, Sí. fue que me dio una mano muy grande y bueno, después de nada, pasar todo el proceso, sí, que había quedado seleccionado para hacer una pasantía en el Barcelona Supercomputing Center durante 3 meses, en el año 2019, cuando yo estaba en mi tercer año en la facultad. De una. ¿Y qué tuvieras que, si tuvieras que resumir por ahí esa experiencia en una frase o algo que te haya gustado, que te haya llamado la atención o algo que haya aprendido? Sorry, las preguntas son medio genéricas, pero era esto de qué es lo que has aprendido de esa experiencia de 6 meses en Barcelona. Además de tomar cerveza en la playa. 3 meses. 3 meses, perdón. Si dejamos de lado la cerveza en la playa, yo creo que lo más importante ha sido desenvolverse. Creo que esa es la palabra clave, porque ha sido todo un espacio nuevo, no solo por estar en otro país, sino porque a pesar de que estaba en Barcelona, estaba en España, y a pesar de que mucha gente hablaba español, porque la gente que vive ahí, así sea de otra parte del mundo, mal que mal, termina hablando español, toda conversación como oficial dentro de la empresa era en inglés. Absolutamente todo era en inglés. Y muchas veces cuando vos te ibas a almorzar, te cruzabas con gente de que no necesariamente hablaba español, o sea, también tenía que hablar inglés. Entonces, ha sido Claro. como toda una experiencia de salir de la zona de confort y aprender a relacionarte con las personas. Porque si bien en el grupo de programación competitiva, nosotros particularmente dábamos clases, además de los profes, nosotros, yo con otros compañeros, armábamos clases y las dábamos. Acá te tenés que desenvolver también en público de alguna manera, pero en otro idioma. Entonces, la manera de cómo te relacionás, cómo llegás a otra persona, cómo te comunicas con otra persona es de otro país, tiene otra cultura, tiene otro idioma, tiene otras ideas de Claro. cómo entablas una relación en ese sentido. Creo que ha sido la parte más interesante de toda la experiencia, digamos. El hecho de cómo me desenvuelvo yo ante cosas tan nuevas y tan distintas, teniendo Sí. solo 21 años, que no es un detalle menor. Claro. Y ahí hablaba de esto del inglés. ¿Eso ha sido también un motivo o la primera experiencia que vos has tenido hablando inglés ya en el día a día y todo? Ya más o menos sabías por el tema de programación, ¿verdad? Sí, entre comillas, pero sí. Claro. Bien, y esa ha sido tu primera experiencia con el inglés. De ahí has tenido un par de trabajos, bueno, más allá de eso, y hoy actualmente estás bueno, si se lo puede decir, estás en Canadá trabajando para Microsoft, ¿verdad? Sí. Y estaría bueno que nos cuente un poquito cómo ha sido quizás el proceso de selección, cómo has conseguido ese proceso para la gente que está del otro lado y que dice, no, mira, yo quiero laburar para Microsoft, cómo se hace, qué es lo que has hecho vos, y contá desde tu experiencia, como ya decíamos, por ahí las entrevistas, cómo ha sido la entrevista en inglés o qué tanto ha sido en inglés, si ha habido algún examen de programación, cómo ha sido ese proceso, si querés contar un poquito, y de ahí ya encaramos un poquito ya el entorno familiar, que sería lo último que vamos a ir viendo. Bien, bien, bien. Sí, un poco respecto de esto, del proceso de selección de la empresa. Normalmente las empresas grandes como Facebook, Google, Microsoft tienen un proceso parecido. Quizá el número de entrevistas cambia, pero sí, todo el proceso ha sido completamente en inglés. Han sido un total de 4 entrevistas. En todas las entrevistas siempre ha habido como una parte técnica o una pregunta técnica donde la persona te plantea un problema Ah, mira. y uno tiene que dar ideas sobre cuáles serían posibles soluciones a eso. Claro, ¿Sí? no te Y dicen resolverlo enseguida, exactamente, ¿o sí? No. no, sino es simplemente te doy un enunciado, pero literalmente te doy un enunciado y vamos charlando. Era un ida y vuelta, digamos. No es que te piden la definición de qué significa variable. No, para nada. Claro. Es un ida y vuelta para decir,
che, mira, está pasando esto, ¿qué se te ocurre? Y vos tenés que empezar a ir a un poquito, de decir, bueno, yo creo que la cuestión va por acá, una posible solución va por acá, sin hablar de código todavía. Es una Claro. conversación. Una Sí, sí. Es conversación, como, ¿qué quiere el cliente, básicamente? una cosa así, no tanto por el lado del cliente, porque son más problemas de lógica simplemente. Es como lógica Ah, matemática, como que más o menos tenemos que hacer esto, no hay siempre como un cliente, sino mm, que matemáticamente hay cosas que se hacen así, que se te ocurre, digamos. Entonces vos vas planteando cosas y también enseguida y vuelta te dicen, bueno, buenísimo, ¿vos crees que se puede mejorar algo? Y vos decís, a ver, bueno, hay una estructura de datos, por ejemplo, que si sí, vos la usás, tiene estos pros y estas contras, digamos. claro. Entonces, como que va formando esa ida y vuelta hasta que en un punto te dicen, bueno, che, me gusta tu solución, está buena. ¿Querés codearla? ¿Querés codificarla acá en vivo? Ellos te comparten un link para que vos entres a una plataforma donde lo que vos Sí, escribís en tu teclado se le muestra a ellos en vivo. claro, Y la idea es que vos empecés a codificar en ese momento y sobre todo, una de las cosas que es lo más importante es que vos tenés que empezar a hablar y compartir lo que se llama tu tren de pensamiento. Esa sería uh, la traducción directa. claro, Entonces, a ellos, o sea, si uno agarra, se queda totalmente callado y se pone a codificar así mirando la pantalla, eso no está muy bueno. Porque claro. ellos no Y, quieren, sí, sí. No, contá, ya te pregunto. que, porque ellos no quieren que vos seas un robot, acá nadie es un robot, no quieren que vos sepas Claro, absolutamente todo, ya, ya está, bien, listo, todo bien, no, ellos quieren que vos puedas hablar, puedas expresarte, de bueno, yo creo que vamos haciendo esto, acá podría utilizar esto para esto, y mientras lo vas codificando, lo vas contando. Eso es claro. súper clave y súper importante, y de hecho eso se practica mucho. He visto, me hacía acordar, he visto varios streamers que son programadores que hacen eso en el stream. O sea, que van explicando en el stream, ya sea por Twitch, por la plataforma Violeta, como le dicen algunos, o por YouTube también. Pero es como una forma de ir practicando este proceso de ir contando qué es lo que estoy pensando. Porque a veces uno piensa, me remontaba esto de, por ejemplo, no sé, cuando te hacen multiplicar así una multiplicación rápida, no sé, 25 por 4, está bien, ahora sabemos que es 100, pero a veces, o no sé, 25 por 9, y vos decís, bueno, espera, ¿cuánto es 25 por 9? Bueno, yo sé que 25 por 10 es 250, le saco 25, bueno, tengo 225. Y es como que así te va armando tu propio como tren de pensamiento que esto decía. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo le llaman? Train of thoughts, tren de pensamiento, es exactamente igual. Listo, de una. Entonces, el contar todo eso también te va haciendo a que vos vas como más claro a lo que querés llegar, digamos. ¿Qué es lo más difícil de hacer eso, del tren de pensamiento? Más que nada es el tema de hablar, literalmente. Yo creo que siempre una buena práctica, por suerte la tuve, digamos, por esto del grupo de programación competitiva, el hecho de enseñar es algo clave, algo clave. Ujú. Entonces, cuando uno empieza a expresar las ideas para que otros las entiendan, eso creo que es lo más útil y la mejor manera de practicarlo, básicamente, y es Claro, hablando en público, en voz alta, ver cómo es que voy formando lo que quiero decir para que la otra persona lo entienda. Y claro, básicamente esa es la práctica. de una. Entonces, basándonos un poco en el estudio que había de que más o menos nosotros aprendemos casi creo que un 70% de lo que enseñamos, una cosa así, después un 20 de lo que escuchábamos, y bueno, vayan a chequearlo, no me tomen como referencia, pero era una tabla más o menos así, que iba, si nosotros escribimos, tenemos tal capacidad o porcentaje de aprendizaje, y cuando lo enseñábamos es cuando más aprendía cada uno porque lo ibas asentando ese conocimiento. Eh, Bien, y contaba esto de, bueno, has llegado a Microsoft, has tenido estas pruebas que te iban preguntando, bueno, resolver este problema de lógica, y bueno, me seguías contando de cómo eran las distintas evaluaciones, los distintos procesos en el camino. Eh, toda la entrevista tenían esta parte de resolver un problema técnico, pero otra parte importante también que me parece que es súper importante es que
por ahí me pasó en alguna de las entrevistas, Sí, al principio ponele que te hacen preguntas que no son 100% teóricas, me refiero que tengan una sí, definición exacta, sino que son cosas relacionadas a la ciencia de la computación. En la ciencia de la computación vos sabés sobre algoritmos, hay algoritmos que son muy conocidos, hay ya, rutinas que son conocidas y uno sabe más o menos, siempre los pros y los contras que tienen unas computadoras están medidos en la complejidad de espacio, se dice, que tiene un algoritmo en cuánta memoria está usando y también en la complejidad en tiempo, para saber de que tu algoritmo cuando tiene una entrada, si esa entrada crece, sí, cómo se comporta tu algoritmo. Tarda más, tarda menos, va a tardar exponencialmente más o va a tardar linealmente más, dependiendo de cómo crezca ese número. claro. Esas son cositas que ya son conocidas y están establecidas para cierto algoritmo, entonces por ahí un ida y vuelta en teoría también puede haber. Ah, que es como lo Y básico. claro, y de hecho yo lo hice mal. Me han preguntado muchas de esas cosas. Hay una tablita que es recontra conocida que es así, o sea, las operaciones básicas de tales cosas tienen Sí, esta complejidad. ¿Qué es lo que hizo Benjamín antes de las entrevistas? No las leyó. No claro. hagan eso. Revisen esa tablita porque es Sí. exactamente lo que te preguntan, porque es de conocimiento público y común. Bueno, a mí me preguntaron y yo dije mal varias de Ahora, las cosas que me sí, preguntaron. antes que siga en esto del algoritmo, yo solo para bajarlo un poco a tierra, era, vos tenés una determinada, una cajita negra, que es lo que vos programás, ¿verdad? Es tu algoritmo, por así decirlo. Y en esa cajita negra, vos metés alguna variable y sale, después de un determinado tiempo, otra variable que es lo que vos le pedías. Si esta cajita demora más, de acuerdo a si vos metés mucha más variable o en un tiempo más reducido, no sé, como que varía la cantidad de tiempo que utiliza esto y lo podéis cambiar. Podés hacer lo mismo con diferentes cajitas negras, pero más optimizada y eso es lo que te sirve o no. No sé si Exactamente, lo he exactamente. complicado o lo he hecho más simple, la verdad que creo que lo he complicado. Pero Capaz que como un ejemplo gráfico, digamos, que podríamos sí, hablar de un problema, que de hecho fue el problema que me dieron en la primera entrevista. Supongamos que tenemos un listado de números, ¿sí? Un listado uno que tiene una sí, determinada cantidad de números, y después un listado 2 que tiene sí, también otro listado de números. La pregunta es, ¿cómo calculo, cómo averiguo o cómo consigo los números de la segunda lista que no se encuentran dentro de la primera lista? sí, ¿Sí? Suponete que yo en la primera lista tengo el número 1, 3 y 5. En la segunda lista tengo los números 1, 3 y 7. La respuesta sí, sería 7, porque el 7 no se encuentra en la lista 1. ¿Sí? exacto. Ahí estamos hablando de un listado que tiene tres números. Los dos listados tienen cada Sí. uno tres números. Yo, a ¿Qué va a ver, pasar? si yo tuviera que resolverlo eso, yo te diría ahora, así sin pensar muy mucho, bueno, recorro la primera lista y después en la segunda voy chequeando uno por uno y cuando no esté, chao, lo saco. Eso es lo Exactamente. primero que se me vendría a la cabeza. Ahora, no sé E- si es escalable o no. Exactamente, exactamente. Ese es el punto. O sea, sin hablar de código, sin hablar de nada, una idea intuitiva que cualquiera tiene es eso. Linealmente voy al primer elemento de la lista uno. ¿Está en la lista 2? Sí o no. Bueno, voy al segundo elemento. ¿Está en la lista 2? Sí o no. Y así. Es un proceso Sí, básico, repetitivo, que se puede hacer y es muy fácil de programar. Pero por cada elemento que vos de la lista uno estás recorriendo toda la lista 2 completa. exacto. Entonces es una solución, pero ¿qué pasa? Nosotros hablamos en este ejemplo de dos listas que tienen tres elementos. ¿Qué pasa cuando tu lista tiene 1000 elementos? ¿Qué pasa Sí, cuando tiene 100.000 elementos? ¿Qué pasa cuando tiene 1.000.000 de elementos? Y ahí es esa cajita negra de la que vos hablabas, que es un algoritmo que resuelve sí, eso, se puede empezar a tardar más, y se tarda más, y se tarda más, y hay veces que, dependiendo del tamaño de esa entrada, los programas quedan corriendo y no terminan nunca, porque tu claro, algoritmo no es eficiente en tiempo. exacto. Ahí es donde viene esa ida y vuelta, digamos. Claro, bien. Ahora quedó muchísimo más claro que la tontera que yo acabo de decir. Así que gracias. Y sirve para la audiencia, para que sepan, bueno, el vaguito que sabe programación, digamos. Eh, que por cierto, tiene sus propias redes y ya vamos a ir comentando. Eh, Ahora, avanzando ya casi al final,
me gustaría que nos conté un poquito cómo ha sido esta última etapa, el tema de las relaciones familiares y personales. ¿Cómo ha sido manejarse el tema de mudarse a otro país y saber que por lo menos un año, por lo menos, o 2, 3, no sé cuántos son, pero estoy seguro que por lo menos un año no va a estar en tu país, no va a estar en Argentina, en Tucumán, con toda tu familia? ¿Cómo es eso? ¿Qué ha implicado? Eso ha sido como un proceso un poco complicado, a decir verdad, porque yo particularmente considero de que soy una persona familiar, de que me gusta pasar tiempo con mi familia, me gusta pasar tiempo con mis tíos, con mis primos. Acostumbramos mucho a reunirnos en la casa de mi papá los domingos. De hecho, en la última etapa antes del viaje, yo Sí, me fui de la casa de mi papá y estuve compartiendo y conviviendo con él. Eh, en un departamento. Entonces, bueno, era esto de todos los domingos ir a la casa de mi papá y comer ahí, qué sé yo. claro, Y era algo que lo hacía mucho. Y de repente está todo lo que vos estás planteando, de que un día eso ya no va a estar, digamos. Y por sí, más que sea domingo, no es que me voy a tomar un bondi y voy a llegar, y no es que me voy a tomar un avión de 2 horas y voy a llegar. Es claro. algo mucho más complejo que eso. Entonces, verdaderamente ha sido como algo pesado, algo que uno lo tiene que, desde mi punto de vista, lo tiene que exteriorizar en el sentido de eh, charlarlo. Yo creo, soy de las personas que creen que hablar sana, Sí, entonces, hoy también soy de las personas que creen que llorar, por ejemplo, no está mal. Entonces, el hecho de poder compartir con esas personas que ya no las va a ver tan seguido, está bueno esto de expresar y abrirse y, no sé, por decir algo, y compartir con tu hermana y decir, te voy a extrañar mucho y dar un abrazo y ese tipo de cosas, es como que ese último tiempo, porque no es, hay simplemente que sí, va a haber un tiempo que no se van a juntar, ese último tiempo aprovecharlo de manera tal de que puedas como irte tranquilo. Yo creo que el objetivo claro, es ese, de no decir, ojalá hubiese abrazado más. No sé, por decir un ejemplo. Ojalá hubiese charlado más con tal persona. Es como que eso era el objetivo de vivir y compartir el tiempo ese que daba de alguna manera, de la mejor manera posible y en esos espacios que yo le llamo tiempo de calidad, digamos. Un buen sí, mate con mi mamá, un mate con mi hermana, una merienda con mis hermanas, claro. una charla con mi viejo, ese tipo de cosas creo que era lo que más intentaba hacer, ¿no? ¿Y te resultó difícil irte? O sea, ¿te resultó difícil tomar la decisión de, bueno, sí, me voy? Me voy a Canadá y no voy a estar tanto tiempo. Tomar la decisión en sí, no, porque sabía que era como una oportunidad impresionante, de que era algo por lo que había elaborado mucho y que me iba a hacer crecer un montón y que iba a estar súper bueno. Entonces yo sabía que la respuesta era sí, digamos, sin lugar a discusión. Eh, entonces tomar la decisión no ha sido difícil. El proceso hasta llegar al día en que tenía que hacer ese cambio ha sido como muy movilizante por todo esto que acabo de comentar recién, digamos. Sí. Últimas 3 preguntas para ir terminando. Quería preguntarte, ¿cuáles han sido las 3 decisiones más difíciles que has tenido? Ya justo hemos tocado una, pero ¿cuáles han sido las 3 decisiones más difíciles que has tenido? Las 3 decisiones más difíciles que he tenido. A ver. Es heavy la pregunta. Sí. Si querés, yo voy respondiendo una parte, o al menos una. Si tuviera que decir hoy, creo que una de las primeras decisiones más difíciles ha sido, creo que seguir en la carrera o el terminar una carrera. Todavía no la terminé, aclaro, para la gente que está del otro lado, pero sí bueno, está bien, quiero terminar este proceso. Me pasaba incluso, bueno, pasó por el psicólogo y todo, la psicóloga, y le contaba de que yo tenía un problema que era el que no terminaba las cosas. Yo siempre dejaba todo a media y que empezó un curso y lo dejó a media y no mandó el certificado porque no entregó el último proyecto, o esto y así, como que
siempre eran cosas que iban a media, y una de mis decisiones más difíciles ha sido, sí, o sea, terminar la carrera, o sea, no, dejé hinchar pelota, terminar la carrera. Entonces, bueno, esa ha sido una de mis decisiones difíciles. Ahora sí, vos sos el invitado, así que vos tenés que responder las tres. Yo comparto esa, o sea, si bien en mi caso particular la empresa es como que me obligaba a recibirme, si no, no podía entrar, porque tenía que ser profesional para entrar. A mí me habían contratado con bastante tiempo de anticipación y obviamente, como soy yo en la vida hace 25 años, es que dejo todo a último momento. Entonces, exactamente el mismo proceso de continuar con la tesis, el tema de la tesis es algo que pesa un montón y cuesta un montón y ha sido muchísimo estrés y muchísimo de todo, un montón de emociones juntas hasta verdaderamente terminarlo, pero ha sido más que una decisión difícil. De nuevo, siempre se trata de los procesos, un proceso totalmente complicado porque uno no, es como que no activa, no puede, no sale de ese tengo que hacerlo, digamos. Claro, No pasa de si tengo que hacerlo a hacerlo. Es muy claro. complicado, me ha llevado un Como montón que de me tiempo. preocupo, pero no me ocupo. Me preocupo, pero no me ocupo tal cual, como siempre. Y sí, terminar la tesis, terminar la carrera, que era una obligación para este trabajo, ha sido una de las cosas más complicadas porque ya laboraba en una empresa, ya tenía otro tiempo, ya había terminado también con las clases y la tesis, que lo único que queda ahí es como que Sí, no encontrás el tiempo, no es eso, sino sí. que no te haces el tiempo para terminar Sí, con eso, así que creo que ha sido una de las más peores difícil. partes, sí. Más difícil, más difícil, más difícil. Bien. Si tengo que nombrar una segunda, también ha sido complicado el hecho de plantear y decir con él, con mi pareja, che, nos vamos a separar por un tiempo, digamos. Encima todo era muy loco, ¿por qué? Porque cuando había salido el tema y cuando había salido lo de Canadá era, listo, nos mudamos juntos, ella también viene para acá, eh, con la intención de buscar su pasantía en su carrera y ese tipo de cosas. Y estaba como, iba todo en esa línea, y de un día para otro, ella tuvo la gran noticia, después de mucho esfuerzo, de muchos años, ella consiguió, se ganó una beca para ir a estudiar a Francia por 6 meses, bueno, en este caso fueron 4, pero se ganó esa beca y de repente era, ok, ahora no vamos a viajar juntos. Y Claro. ahora no vamos a estar juntos y no nos vamos a ver todos los días y vamos a estar separados, ¿no? Entonces ha sido algo muy fuerte, muy complicado. Obviamente, totalmente de corazón contento por esta oportunidad que se le presentaba a ella, que es Sí. lo mejor que le pasó en su vida y lo ha soñado un montón y se lo estaba cumpliendo. Pero al mismo tiempo una tristeza enorme de decir, bueno, ¿Por qué? ahora sí, estoy yendo solo, bueno, ya no va a ser un trabajo en equipo, ya no vamos a ser a Sí, dos, voy a tener que hacer varias cosas solo, que es parte del crecimiento y está buenísimo. Pero sí, de repente, 9, 10 meses convivís con esa persona y te levanta todos los días y le decís buen día, vas a levantarte en un lugar desconocido donde no conoce a nadie, no tenía amigos, hablas con gente en otro idioma, te cruzas con gente que nada que ver con otras culturas, con otras comidas, con otras cosas, y estás solo. claro, Entonces ya no estás con tu compañera, ¿me entendés? Eso ha sí. sido algo también muy complicado, muy complicado. Ahí hay una frase que antes que llegara la tercera, que me acordaba, bueno, hace un tiempo vengo como ahí escuchando bastante filósofo y todo. Seguramente me equivoco de quién lo ha dicho, pero no creo si era Aristóteles o Sócrates, pero decía esto de si no aprendemos a estar solos o no amamos estar solos, después no sabemos si a la persona que elegimos la elegimos por amor o por soledad. Entonces, yo creo que este proceso del estar solos, tanto a vos, y bueno, yo también estoy en pareja, pero, y yo también estoy sola hace más de 8 meses, pero el estar solos creo que te ayuda un montón a crecer personalmente, a crecer a nivel espiritual, si lo querés decir, no sé, incluso, bueno, me acuerdo, vos me has recomendado una aplicación que sirve para hacer meditaciones. La verdad que ha sido una de las mejores recomendaciones que me han hecho en mi vida, porque hasta el día de hoy la uso todos los días y son 10 minutos al día que
son 10 minutos en el que te concentrás y tratás de estar en el momento presente. Espero que esto, lo que estoy diciendo hoy, se repita y que cuando lo vuelva a escuchar y siga manteniéndose ese crecimiento, porque ha sido un proceso de conocimiento personal increíble. Esto de pasar de dejar de escuchar a otro a escuchar tu cabeza, que a veces vos estás con el celular y no te escuchás, ha sido un crecimiento increíble. Y bueno, contame la tercera, por favor, si es que hay, y si no, bueno, pasamos a otra, tranqui, no era. Y yo creo que la tercera sí, y esa es una bueno, en realidad está relacionada con la primera, también con la segunda, pero, o sea, va por la misma línea, pero es una de las cosas que más me ha costado y más me ha dolido, digamos, de alguna manera, es cuando, pensando en esta decisión de que sí viajo, también era ese aceptar que las cosas van a ser distintas con mi grupo más cercano de amigos. Eso ha sido algo también bastante complicado, y uno por ahí ha sido una decisión en el sentido de que vos sabés y hacés tu esfuerzo y hacés todo lo que está a tu alcance para que las cosas se mantengan de alguna manera, Sí. pero cada uno tiene una vida distinta, cada uno tiene un horario distinto, tenemos zona horaria distinta, tenemos un Sí. montón de cosas de tiempo distintos, ya las edades son distintas, tenemos cada uno obligaciones. Entonces de repente era ver eso, de que cuando estaba en Tucumán, yo levanto un teléfono, o sea, mando un mensaje. Los mensajes por grupo no sirven, yo los mando No, por no privado, sirve. así que yo Sí, sé ese cómo. es uno de los roles que tiene Benja, porque bueno, para la audiencia, bueno, pertenecemos al mismo grupo de amigos, podemos decir, mejor, o sea, el grupo de mejores amigos, y bueno, Benja, el rol que tenía Benja era de juntarnos, básicamente, porque por ahí a veces no dábamos bola, y él era el que organizaba, bueno, vamos a comer un sándwich, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Como que siempre las ideas o el mensaje para decir, che, vení o no, era él. Entonces, también el que salga y el que salgas de esa zona, por así decirlo, también perjudica, entre comillas, porque, bueno, cambia directamente, en realidad. Cambia la forma de interactuar, la forma de juntarse, la forma de buscar las cosas. Y bueno, A, contaba esto. a eso voy. Eh, Bien, ahora, una frase que te identifique. Aprender a aprender. Bien, me Aprender gusta, a aprender. Eso me creo que es gusta. fundamental. ¿Se puede decir por qué o simplemente está bien ahí? Yo creo que una de las características que se buscan no solo en este tipo de empresa, sino que es una característica que te va a ayudar por el resto de la vida, cuando uno mantiene ese nivel de curiosidad, eh, de querer, digamos, buscar soluciones, de querer, eh, nada, simplemente esa proactividad de como de hacer algo más ante la situación en la que estamos. Sí, Yo creo que es algo que sobresale de donde sea. No importa el ámbito, no importa si es profesional, no importa si es en relaciones, en un grupo de algo en particular o lo que sea, siempre sobresale. Y particularmente desde mi experiencia, yo creo que eso es lo que buscan este tipo de grandes empresas. Acá nadie busca que vos sepas absolutamente todo. Acá lo que buscan es que vos puedas aprender, que tengas claro, iniciativa, que tengas curiosidad, que lo puedas hacer por tu cuenta, ponele. Quizás no tenés la respuesta de todo, pero si yo te doy una página y vos la lees, yo sé que vos vas a venir con una solución, digamos. claro. Ese mini ejemplo, aplícalo a lo que quieras. Aprender a aprender. La curiosidad es la clave número uno en todo esto, y después eh, esa, esa mentalidad de yo nunca voy a tener todas las respuestas, digamos. Claro, Y yo durante toda la vida voy a seguir aprendiendo. Es esa apertura a decir, voy a aprender de los demás, voy a aprender de cada situación, voy a aprender de una charla, sí, voy a aprender de una experiencia, voy a aprender de un camino, de un podcast. claro. Eso es lo que hay que llevarse, Pedro. Bien. Y ahora, bueno, además de esto de aprender a aprender, lo que vos aprendés, el conocimiento no te lo quita nadie. O sea, si hay la oportunidad de vivir alguna experiencia, como te ha pasado en tu caso a Barcelona o ahora que estás en Canadá,
Si tenés la oportunidad de vivir una experiencia o algún trabajo que en realidad no te pagan, pero vos sabés que esa experiencia te va a servir para el resto de tu vida, hacelo. O sea, si estamos en ese momento de dar un pequeño consejo a la gente, háganlo, hagan esa pequeña experiencia, ese trabajito cerca de casa que te sirve para conocer gente o para conocer cómo tratar a la gente, hacelo y trata de sacarle algo a eso. Por último, sí me gustaría, bueno, que nos conté un poquito de esto de las redes, si estás manejando actualmente algunas redes, estás difundiendo tu conocimiento para la gente que no te conoce, que te pueda seguir, la vasta gente que nos sigue y que nos escucha, esos fieles ahí que siempre andan atrás del podcast. Le damos las gracias de nuevo por haber llegado hasta este lugar, pero bueno, queríamos que compartas un poquito tus redes, también lo vamos a ir dejando en los comentarios, pero contar un poquito y qué es lo que haces, así la gente que esté interesada vaya y te siga. Bien, cuando comenzó este año había encarado un nuevo proyecto que era un proyecto en el que combino varias cosas de las que me gustan. Por un lado programar y por otro lado enseñar. Yo creo que es muy importante poder darle a la gente herramientas donde esas herramientas van a ser útiles para conseguir nuevas oportunidades. Ese es el objetivo fundamental y es por eso que había comenzado con un proyecto donde enseño programación totalmente libre y gratuito, que está como disponible en YouTube, por ejemplo, donde no hay que pagar absolutamente nada, donde comparto un poquitito de lo que aprendí e intento enseñar un poquito de eso e intentar, como dije, dar herramientas para que la gente se sume. Este proyecto, digamos, se llama Benja Tech o Tech Nerd. Si quieren buscar en las redes, por ejemplo, en Instagram es benja.tech.nerd o si Bien. quieren seguir en Twitch es benja-tech-nerd. No estaba Bien. disponible el otro, disculpen. Pero sí, en esa plataforma es el mismo usuario en YouTube. La idea es poder compartir un poco de conocimiento y dejar algo, ¿no? Así como este podcast, dejar algo para que la gente pueda sumarse, ver, aprender, consultar y dar este espacio de aprendizaje donde todos aprendemos para poder progresar juntos. Ahora sí, ya está todo dicho, ya saben, si lo quieren seguir, quieren aprender programación, quieren aprender su experiencia, tanto en Microsoft como en toda la experiencia que ya tiene, y más allá de la programación en sí, pueden aprender de una gran persona, lo digo yo como testigo, y la verdad que es un orgullo tenerte aquí en el programa, gracias por haber aceptado. Espero que la gente que llegó hasta aquí lo haya disfrutado, que le haya gustado. Si todavía no lo hicieron, denle like al video, pongan el me gusta, suscríbanse, porque siempre ayuda a difundir, ayuda a que más gente conozca este tipo de contenido. Si creen que es para compartirlo, esperemos que sí. Y bueno, que la pasen lindo, que tengan un lindo domingo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos, gente. Chao, chao.